Bueno, buenas tardes, chicos. Vamos a ver el tema de hoy, que es correlación. Y es el último tema que vamos a ver. A ver. Ahí estoy compartiendo mi pantalla. Sí, ahí se está viendo bien, Julio. ¿Ahí se está viendo? Sí, perfecto. Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a ver el tema correlación. Vamos a ver básicamente en función del práctico y de los ejercicios que tenemos para resolver. Y ¿de qué se trata esto? Como dice acá, el análisis de correlación tiene por objetivo determinar si dos variables numéricas están asociadas y cómo es esa asociación, cuál es el grado de asociación que tiene. Entonces estamos estudiando dos variables y vamos a ver cómo se relacionan entre ellas. Básicamente, la idea es calcular un coeficiente de correlación que mide hasta qué punto están asociadas esas dos variables. El coeficiente de correlación que vamos a ver es el coeficiente de correlación de Pearson, que mide la asociación lineal entre las variables. Y además mide el sentido de la correlación. Esto es importante. Fíjense, cuando hablamos del sentido del mismo, o sea, de la asociación, si al aumentar una variable, aumenta la otra, decimos que ese coeficiente de correlación es positivo, y si al aumentar una variable disminuye la otra, la correlación es negativa. Esto básicamente está dado por la covarianza. La covarianza sería una medida de la variabilidad conjunta de estas dos variables. En el coeficiente de regresión que ustedes habían calculado, el valor de B estaba dado por la relación entre la covarianza sobre la varianza de X. Bueno, acá es un coeficiente parecido, ya vamos a ver la fórmula, y también está dado por la covarianza dividido en la varianza de X por la varianza de Y, o el desvío estándar más bien. Bueno, dado este ejemplo que tenemos acá, en donde hay dos variables, donde decimos que los datos, dice, representan la maduración en días de 12 quesos y al esfuerzo requerido para producir la deformación de los mismos. Eso es lo que tenemos acá. Por un lado está una variable, esfuerzo, y otra variable, el tiempo de maduración de los días. Nos pide este tipo de cosas y es muy importante hacer, por ejemplo, el primer punto efectuar el diagrama de dispersión en un eje de coordenados e indicar el signo esperado de la correlación. ¿Por qué es importante? Fíjense, si nosotros hacemos un diagrama de dispersión de esos datos, cada uno de estos puntos representa un par de datos. Un valor de X, en este caso, para un valor de Y. Y si ustedes hacen la representación de estos puntos, ya estamos viendo que hay una tendencia. Ya vemos una tendencia acá.
O sea que a medida que aumenta el esfuerzo requerido, el tiempo de maduración es mayor. ¿Mm? Entonces acá hay una asociación positiva. La nube de punto estaría más o menos concentrada, lo que nos podría estar hablando de un valor de correlación más bien alto. Y eso es importante irlo teniendo en cuenta y lo vamos viendo con esto, con la nube de puntos. Si la asociación no fuese tan alta, digamos, estos puntos estarían más dispersos acá y mucho más abiertos, lo que nos daría una idea de una asociación menor. Para calcular el coeficiente de correlación muestral, no nos olvidemos eso, siempre tengamos en cuenta que nosotros calculamos un coeficiente R que es estimador del coeficiente, del coeficiente poblacional ρ. Acuérdense que en estimación, por ejemplo, el valor de X barra, ¿a quién estimaba? ¿A quién estima el valor de X barra? ¿Se acuerdan? No me contesta nadie. ¿A quién estimaba el valor de X barra? Estimaba a mu. El valor de B que nosotros calculamos en el coeficiente de regresión, ¿a quién estima? Al beta poblacional. Y acá el coeficiente de correlación muestral R estima al coeficiente de correlación poblacional ρ. El coeficiente de correlación lineal de Pearson de dos variables R nos indica si los puntos tienen una tendencia a dispersarse alineadamente. Eso es lo que hablábamos recién en la gráfica. Es importante determinar si hay una relación lineal entre esas dos variables, pero no servirá para otro tipo de relaciones. Si la relación no es lineal entre esas dos variables, si la relación es cuadrática o logarítmica, este coeficiente de correlación no nos sirve. O sea, el coeficiente de correlación eso es muy importante que lo tengamos presente, es solamente si hay una relación lineal entre esas dos variables. Nos mide la relación lineal entre esas variables. Hay algunas propiedades del coeficiente de correlación, es un coeficiente adimensional, toma valores desde menos 1 a más 1, menos 1 acá a más 1. Si las variables son incorreladas, o sea, no hay correlación, el valor es 0. Y acá, en lugar de tener una tendencia de la nube de puntos hacia arriba, tuviéramos una cosa así redonda, esas variables no estarían correlacionadas y el R sería 0. La relación perfecta entre esas dos variables es para R igual a 1 o para R igual a menos 1. Entonces, solamente puede variar entre menos 1 y 1 el coeficiente de correlación. Y acá dice claramente se excluye los puntos alineados horizontalmente o verticalmente. Cuanto más cerca esté R de más 1 o de menos 1, mejor será el grado de relación lineal, siempre que no existan observaciones anómalas. Estas serían representaciones de coeficientes de correlación.
Esta es la nube de puntos que nos indica un coeficiente de correlación positivo y cercano a 1. Esta sería la correlación negativa y también cercana a -1. Y esto sería una correlación cercana a 0. No hay correlación. El coeficiente de correlación muestral está dado por la suma de productos X por Y, esto que está acá, perdón, la suma de productos X por Y sobre la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de X por la suma de cuadrados de Y. Y esto sería la fórmula desarrollada. En el ejemplo que nosotros teníamos, y acá está lo que yo les decía de entrada, que se define el coeficiente de correlación como el cociente de la covarianza sobre el producto de los desvíos estándar, raíz cuadrada de la varianza. Sobre el producto de los desvíos estándar de X por el desvío estándar de Y. Entonces, para calcular el coeficiente de correlación, hacen falta todas esta suma de productos, por ejemplo acá X por Y, la suma de X, la suma de Y, suma de X cuadrado, todos estos totales, digamos que lo vamos a ver cómo los calculamos. Entonces, al cuadro de datos que nosotros teníamos como inicio del problema, lo vamos a transformar en este cuadro donde vamos a ir calculando cada uno de los elementos de la fórmula del coeficiente de correlación. Y tenemos todos los datos X y todos los datos Y, entonces los pares de datos X, Y. Acá hacemos una columna de X cuadrado, una columna de Y cuadrado y una columna de X por Y. Para cada una de las columnas necesitamos los totales y los obtenemos acá al final de la tabla. El total de X, el total de Y, el total de X, el total de Y, el total de X cuadrado y el total de Y cuadrado y el total de X por Y. Acá el total de X al cuadrado, le faltaría acá un número que es, esto sería 44.475, ¿no? Bueno, con este cuadro, completando este cuadro de esta manera, tenemos todos los elementos para calcular nuestro coeficiente de correlación, que los reemplazamos acá en la fórmula. Este es el total de X por Y, el total de X, este es el total de Y, dividido en los 12 pares que tenemos. Lo mismo acá, este es el total de X, de la suma de X cuadrado, este es el total de X elevado al cuadrado, dividido en N, que es 12, este sería el 85.905, es el total de Y cuadrado, este es el total de Y elevado al cuadrado, y obtenemos nuestro coeficiente de correlación de 0,86. Es un valor considerable, digamos, un valor relativamente alto. Un valor que nos estaría diciendo de que existe una correlación importante. Ahora, está claro que es una relación positiva. Al aumentar un valor, aumenta el otro, y como les decía, parece ser importante. Está cercano a 1, o se acerca bastante a 1. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que este coeficiente de correlación no tiene valor si no está acompañado de la determinación de su significación estadística. ¿Y esto qué significa?
¿eh? La significación estadística. Lo que tenemos que ver es si este coeficiente de correlación es significativo o no. ¿Qué quiere decir significativo? Si es alto o no, si es un valor que implica una correlación importante o no. Para determinar eso, lo que debemos hacer es probar la hipótesis de que ρ es igual a 0. Acuérdense, todas las hipótesis que nosotros nos planteábamos, ya sea sobre medias o sobre la regresión lineal, todas las hipótesis que nosotros nos planteamos, esas hipótesis están planteadas sobre los parámetros poblacionales. En este caso, el parámetro poblacional es ρ, que suponemos de que ρ es igual a 0. Suponemos por hipótesis nula de que ρ es igual a 0. Esta es la hipótesis nula, y esta es la hipótesis nula que nosotros debemos probar. Y las tenemos que probar con diferentes pruebas, que básicamente son tres en este caso. Una prueba R, una prueba T y una prueba C. ¿Hasta acá vamos entendiendo, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Profe. Bien. Está bien claro eso, ¿no es cierto? Lo que vamos viendo hasta acá. Estas pruebas siguen exactamente las mismas reglas y la misma metodología de todas las pruebas que ya han visto antes en inferencia estadística. ¿Ah? Entonces, acá estamos haciendo también inferencia estadística sobre el coeficiente de correlación R. Y la inferencia la hacemos básicamente suponiendo un ρ poblacional igual a 0. En toda prueba estadística usamos niveles de significación que siempre son el 5 y el 1%. ¿Y qué es lo que hacemos? ¿Y en qué consisten estas pruebas? Vamos a ver cada una de estas pruebas. ¿Qué dice acá? Probar la hipótesis de que ρ es igual a 0 es equivalente a determinar la significación estadística de R. Es probar si los datos provienen de una población con un ρ igual a 0, con un ρ en donde no existe correlación, versus la hipótesis alternativa de que un ρ es distinto de 0, o sea, de que existe correlación. ¿Qué quiere decir? Que si rechazamos la hipótesis nula de que ρ es igual a 0, estamos aceptando la alternativa de que existe correlación. Y vamos a decir de que esa correlación es significativa si supera al 5%, y si supera al 1%, esa correlación será altamente significativa. Eso es lo que nos dice en el párrafo siguiente. Ahora, ¿qué pasa si yo acepto hipótesis nula de que ρ es igual a 0? Por ejemplo, un R que nos dé 0,23 y que sea, y por lo tanto aceptamos hipótesis nula de que ρ es igual a 0. Entonces, ese R decimos que es no significativo y se denota de esta manera. R igual a 0,23, por ejemplo, y decimos que es no significativo. Ponemos esa letra NS. Ahora, si supera al 5%, y decimos que el R es significativo, lo indicamos con un asterisco. Y le ponemos a este R que hemos calculado, 0,86, le ponemos un asterisco. Ahora, si el R que hemos calculado es mayor o supera al R del 1%, esa significación la denotamos con dos asteriscos y decimos que es altamente significativo el R. Le ponemos los dos asteriscos. Esa es una forma de denotar la significación del R. Ahora, ¿cómo hacemos para
para la prueba R directamente. Bueno, seguimos los pasos. Planteamos la hipótesis nula de que ρ es igual a 0 y la hipótesis alternativa de que ρ es distinto de 0. Determinamos la región crítica o la región de rechazo y buscamos en la tabla R de Pearson, esto es lo que tenemos que aprender a usar, ustedes todavía no la conocen, a la tabla R de Pearson, que no sé si la tengo yo acá. No. No está acá, ya la buscamos. Ahora no la tengo a la tabla por allí. Denme un segundo que la buscamos a la tabla. No, perdón, chicos. Ya buscamos la tabla y mostramos la tabla R. Se me pasó esto de cargarla. Esta es la tabla R de correlación de Pearson. La tenemos acá. Y en esta tabla buscamos la... Está acá representada, ¿no es cierto? Acá buscamos el R teórico, que es lo que teníamos que comparar, digamos, con el R calculado que nosotros habíamos calculado. Entramos a la tabla con el nivel de significación fijado, el alfa, y en este caso es una prueba de tipo bilateral. Esto surge de ¿qué? De la hipótesis alternativa, que es diferente de 0. Y en la primera columna, con los grados de libertad, que en este caso son n-2, o sea, 12 menos 2, con 10 grados de libertad, vamos a la tabla y buscamos el valor teórico. Acá tenemos un 5% el alfa. Esta sería la columna del 5% con los 10 grados de libertad y buscamos acá este valor teórico que es 0,576. Ese valor teórico comparamos con el valor calculado que era de 0,86. El valor calculado lo supera al R teórico al 5% de 5,76, entonces nuestro R es significativo. Profe. Sí. Aunque tengamos un alfa del 5%, entramos por la columna 0,05, porque es bilateral en este caso. Claro. En este caso, fíjense, es el 0,05, o sea, es el 5% y están distribuidos el 2,5 para cada extremo. ¿Ah? Y es una prueba bilateral porque así lo hemos planteado en hipótesis alternativa. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, gracias. De esta manera buscamos al 5% y al 1%
lo buscamos en esta columna, al otro valor de R teórico, digamos. Ese valor R de tabla para el 1%, también con 10 grados de libertad, va a ser 0,708. Este 0,708, y vemos que el R calculado que surgió de la fórmula es igual a 0,86, es mayor que el R teórico, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula de que ρ es igual a 0 y aceptamos la alternativa. Y en este caso decimos que el R que hemos calculado es altamente significativo. ¿Entiende? En eso consiste la prueba R. Simplemente buscar un R de tabla en la tabla de valores críticos del coeficiente de correlación de Pearson, y esta directamente nos da el R teórico o los R de tabla con los que vamos a comparar el R calculado. ¿Se entendió hasta acá, chicos? Entonces esta prueba es la prueba más sencilla, digamos. No hay ningún problema con esta prueba. ¿Está entendido? Chicos, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Sí, profe. Bueno. Veamos ahora la prueba T. ¿En qué consiste la prueba T? Acá lo que cambiamos o lo que buscamos es, digamos, el estadístico con el que vamos a comparar. La prueba T, también planteamos las hipótesis, igual que en la prueba anterior. Planteamos la hipótesis de que ρ es igual a 0 y planteamos la hipótesis alternativa de que ρ es distinto de 0. Determinamos la región crítica o de rechazo con la variable t de student, ustedes ya la conocen, y como planteamos una prueba bilateral, vamos a tener los valores de tabla que nos definen la región de aceptación y rechazo de la hipótesis nula. La región de aceptación de la hipótesis nula está en el centro de la tabla, ¿no es cierto? Será esta que está acá. Esta es la zona de aceptación de la hipótesis nula. Y lo que tenemos que hacer es calcular, o buscar, mejor dicho, en la tabla, esos valores críticos, digamos, de t para el 5% sería el nivel de significación alfa del 5% y al 1%. Eso vamos directamente a la tabla de t y son estos valores. Ya la vamos a ver a la tabla. Ustedes ya la conocen a esta, así que no van a tener problema. Esos t de tabla se buscan con n-2 grados de libertad y con el nivel de significación distribuido en los dos extremos de la curva, ¿no es cierto? El 2,5 para la derecha y el 2,5 para la izquierda. Estos serían los valores de t de tabla. ¿Y cómo buscamos el valor de t calculado? El valor de t calculado también surge de comparar el R calculado con el ρ poblacional. En este caso, este ρ, que es ρ sub 0, no ρ igual a 0, sino ρ sub 0. ¿Qué quiere decir? Ρ sub 0 viene de acá, de la hipótesis nula. El ρ sub 0 por hipótesis nula es igual a 0. Por hipótesis nula es igual a 0.
Y acá un SDR que va a ser igual, este SDR va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 menos R cuadrado sobre N menos 2. Este sería el error estándar, digamos, de la estimación de R. Esto se transforma en la expresión matemática, esto que está acá, nada más. Pasa, el n-2 pasa acá multiplicando y queda dividiendo el 1 menos r cuadrado. Entonces reemplazamos los valores. El r es el valor calculado, que es 0,86, n es igual a 12, menos 2, y el r, de vuelta acá, 0,86 elevado al cuadrado. El t que calculamos es igual a 5,33. Fíjense. Este 5,33. Perdón. Este 5,33, ¿en dónde cae? Región de rechazo. Claro, este 5,33 caerá acá en la zona de rechazo de la hipótesis nula, por lo tanto, rechazo hipótesis nula, acepto la hipótesis alternativa de que ρ es diferente de 0. Entonces, el t que habíamos buscado en la tabla, perdón, no se la mostré a la tabla. La tabla que buscamos acá, al 5% sería esta, y esta sería al 1%, ¿no es cierto? En prueba bilateral. Con n-2 grados de libertad es con 10 grados de libertad, y está acá el 2,228 y el 3,169. Son los valores que habíamos determinado acá. ¿Se entendió? Y fíjense, para los dos casos, este 5,33 cae en la zona de rechazos de la hipótesis nula. Por lo tanto, el R que hemos calculado es altamente significativo. ¿Ah? Rechazamos la hipótesis nula de que ρ es igual a 0 y aceptamos la alternativa y decimos que los datos provienen de una población con ρ diferente de 0. Provienen de una población con ρ diferente de 0. Esto es aceptar la hipótesis alternativa. Profe, ¿siempre vamos a tener Sí. que calcular para un alfa de un 1% y del 5% para ambos casos? Es lo clásico, es lo que siempre se hace, digamos, y bueno, siempre se pide al 5 y al 1%, a veces no. Dependerá del problema. Pero en investigación normalmente se hace eso. No es más que buscar otro valor comparable de tabla, nada más, para llegar a esta definición, que es altamente significativa. En eso consiste la prueba T. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos bien y vamos rápido hasta acá. No sé si tienen alguna otra duda, por favor, deténganme y ahí lo vamos viendo. ¿Ah? Bueno, ahora nos queda ver la prueba Z. La prueba Z sigue los mismos lineamientos de las dos pruebas anteriores, con el mismo planteo, en este caso de las pruebas, de las hipótesis, perdón, la hipótesis nula de que ρ es igual a 0 y la hipótesis alternativa de que ρ es diferente de 0. De igual manera, determinamos la región crítica de rechazo, pero usamos acá el estadístico Z. El estadístico calculado, el Z calculado, lo vamos a comparar con un Z
de alfa sobre 2 igual a menos 1,96 en un caso en el extremo izquierdo de la tabla, y para z de alfa sobre 2, 1,96 para el otro extremo de la tabla. Esto es para un 5%, ¿no? ¿Se acuerdan de la tabla Z? La tabla normal. Yo prefiero siempre mostrarles la tabla centrada, porque la tabla centrada nos daba justamente los niveles de significación distribuidos en los extremos de la tabla. ¿Se acuerdan? En 1 menos A. Ok, no es difícil convencer. ¿Alguna pregunta? En 1 menos A, acá, en esta columna, ¿ven? Está el 5% distribuido en los dos extremos, como nos dice esta tabla, ¿no es cierto? Esta es la columna de 1 menos A. Entonces acá tenemos un 0,25, un 2,5% hacia la izquierda y un 2,5 hacia la derecha. Y el valor de Z que corresponde es 1,96. Para el 1%, que es este valor que está acá abajo, el 0,01, los valores de Z corresponden a menos 2,57 y a más 2,576. ¿Ah? Serían esos los valores de Z de tabla. Y es lo que tenemos acá. El 1,96 para el 5% y el 2,576, menos 2,576 para el 1%. La región de rechazo, o la región la región de rechazo y aceptación de la hipótesis queda definida de esta manera. Esta será la región de aceptación de la hipótesis nula, y hacia los extremos sombreados en rosa estarían las regiones de rechazo de la hipótesis nula. El Z en este caso va a ser igual, el Z va a ser igual a la raíz de n-3 sobre 2 por el logaritmo neperiano de todo esto que está acá. ¿Ah? No se asusten con esta fórmula, porque todo esto que está acá señalado en rojo todo eso está en una tabla que se llama la tabla de Z de Fisher. Algunos, los más viejos creo, le decimos la tabla de transformación de R en Z, pero bueno, ya se las muestro. Todo esto está en el... Igualmente se puede calcular con la calculadora, pero esto, si nosotros reemplazamos los valores acá de R y de ρ en esta fórmula, obtenemos este valor que está acá. Y fíjense, el 1 más 0,86 sería este R que está acá, el R que hemos calculado nosotros, y 1 menos 0,86. Por hipótesis nula, el ρ sub 0 es igual a 0. Entonces acá este término se hace 0. Y esto, resuelto con calculadora, da este valor. Y si no, lo buscamos en la tabla, de esta manera. Vamos a la tabla de Fisher, que es la que tenemos acá, y buscamos en la primera columna y en la primera fila acá arriba están los valores de R. Por ejemplo, nuestro valor calculado, R, es igual a 0,86, ¿no es cierto? Entonces, vamos acá, en 0,8,
0,86, buscamos acá, y tenemos este valor que está acá, 1,29334. ¿Mm? Ese valor es esto que les mostraba acá, que estaba todo en rojo en la fórmula, ¿ven? Este 1,29334, que multiplica a la raíz de 12 menos 3. 12 menos 3 es 9, la raíz cuadrada de 9 es igual a 3. Entonces el valor de z calculado es 3,88. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Cómo llegan a ese valor? Acá, acá está mostrado cómo se busca en la tabla y de dónde sacamos este 1,29334. ¿Mm? Entonces, nuestro valor de z calculado es igual a 3,88. Y lo que hacemos es, el z calculado dice es mayor a ambos z críticos. ¿Mm? Vamos, es mayor, el otro z crítico, ¿cuál sería? 1,96 y 2,576. El calculado es 3,88, entonces cae por acá. 3,88. Cae en la región de rechazo de la hipótesis nula. Entonces aceptamos la hipótesis alternativa de que ρ es diferente de 0. Y como lo supera al 5 y al 1%, o sea, lo supera al 1,96 y al 2,576, el 388 lo supera, decimos que el R es altamente significativo. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Se entendió, chicos? Las tres pruebas. Sí, profe. Bueno. Ahora nos dice calcular intervalos de confianza del 95 y del 99% para ρ e interpretar. Bueno, acá estos intervalos de confianza se hacen solo con la prueba Z, con el valor de Z, y nos dice que tengamos cuidado porque hay que trabajar con los valores de Z y que debe hacerse una transformación para tener los valores de ρ que estamos estimando. ¿Ah? Entonces, la construcción de ese intervalo de confianza es esto que está acá, en términos de Z. Hablamos de un Z', que va a corresponder a el R que nosotros hemos calculado, y de un Z' grande que va a corresponder a ¿qué? Al ρ que estamos estimando. ¿Se entiende? ¿Y de dónde vamos a sacar estos Z'? Estos Z' los sacamos con la transformación de R en Z. Acuérdense, de la tabla de Fisher. Entonces, es lo que nos dice acá, de la transformación de Z' en ρ, mediante la tabla. Entonces, el Z' se obtiene a partir del R calculado con la tabla de Fisher, que era igual, el 0,86 era igual a 1,29334.
Y el S de Z, este de la fórmula, este S de Z, es igual a 1 a la raíz cuadrada de 1 sobre n menos 3. Es esto que está acá. Entonces, nuestro intervalo de confianza se transforma en 1,29,33,4, que es el Z' que proviene del 0,86, que era el valor de R, ¿se acuerdan? Menos el 1,96 de tabla, multiplicado por el S de Z, que era 1 sobre la raíz de 1 sobre 12 menos 3. Igual, digamos, para el otro extremo sería con el signo positivo, con 1,96 positivo. Entonces, el valor de Z' está entre 0,64 y 1,9467. Pero claramente estos no son valores de R, son valores de Z. A estos valores los debo transformar en valores de R. Y eso se hace mediante la tabla que ya hemos usado. Lo que pasa que acá, a esa tabla la usamos al revés. ¿Dónde estaban los valores de Z en esta tabla? ¿Dónde estaban los valores de Z? Los valores de Z estaban en el cuerpo de la tabla. ¿Ah? Y los valores de R están acá en las márgenes, que sería en la columna, en la primera columna y en la primera fila. ¿Se entiende eso? Estamos usando la misma tabla que ya les he presentado, pero al revés. Entonces, buscamos este valor 0,64 en el cuerpo de la tabla, y fíjense, no tengo valores exactos, pero el que más se aproxima es este que está acá, 0,647, que correspondería a un R de 0,57. ¿Lo ven? ¿Lo ven a eso, chicos? Sí, profe. Este 0,64 corresponde a un valor de R de 0,57. Es lo que tenemos acá. Y el 1,94767 correspondería a un valor de 0,96. El 1,945 está acá, correspondería a 0,96. Sería esto que está acá. Entonces, los valores entre los que está ρ es 0,57 y 0,96. Entonces, el verdadero valor de ρ, con un 95% de confianza, está entre 0,57 y 0,96. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Y con un 99% de confianza, ¿cómo lo hacemos? Bueno, exactamente lo mismo, con los mismos valores acá, en el intervalo de confianza, pero con el valor de Z al 1%, que es 2,576. ¿Ah? Y eso está entre los valores de 0,4347 y 2,15 de Z, que transformado en valores de R, esos R serían 0,41 y 0,97. ¿Lo ven? Este 0,4347, y buscamos en la tabla de R en Z, perdón, 0,4347, buscamos acá, 0,43 es este que está acá. Correspondería a un R de 0,41.
¿Lo ven? Y es lo que pusimos acá. Y este 2,1520, ¿dónde está? 2,1520 y bueno, estará por acá. 2,1520. No lo tenemos, pero este es el valor que más se aproxima, entonces 0,97. ¿Lo ven? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Profe, ¿ese es solo un fragmento de la tabla o son todos los números? Pueden haber. A ver, acá está la tabla completa. ¿Ah? La tabla completa, si era 2,15, bueno, estaríamos acá, capaz que es 0,98, ¿ven? Pero esta es la tabla completa. ¿Ah? Ustedes la tienen ahí en la cartilla de tabla. Claro, pero igual está más cerca de 0,97, me parece. Bueno, sí, porque es 2,15 y este es 2,29, está bastante Claro. lejos. ¿Ah? Está más cerca del 0,97, pero bueno, esta sería la tabla completa que ustedes la tienen en la cartilla de tabla. Bueno, nos pide probar la hipótesis de que ρ es igual a 0,7 contra una hipótesis alternativa de que ρ es mayor que 0,7. Acá cambiamos las hipótesis y esto es importante. ¿Ah? Esto es muy importante y esto sí solo se puede hacer con la prueba Z. Nada más que con la prueba Z. Entonces acá la hipótesis nula ya no es de que ρ es igual a 0. La hipótesis nula es de que ρ es igual a 0,7. Acá tiene un valor, el ρ sub 0. Y la hipótesis alternativa es de que ρ es mayor de 0,7. ¿Se entiende cuál es la diferencia en el planteo? De igual manera se fija el nivel de significación alfa, o sea, fijamos la hipótesis, planteamos la hipótesis, fijamos el nivel de significación y determinamos la región crítica. Acá estamos con una prueba unilateral. ¿Ah? Prueba de una cola. Y estamos hablando de que ρ es mayor que un valor determinado. ¿Ah? Entonces nuestra región crítica va a estar a la derecha de la curva y este valor va a ser 1,645. ¿Lo ven ahí? ¿Cómo hacemos para buscar este valor? Acá tenemos ¿qué nivel alfa? Acá tenemos el 5%. Acá tenemos el 5%, en un solo extremo de la curva. ¿Y cómo hacemos para buscar este valor? Si vamos a la tabla de distribución normal, centrada, ¿cómo hacemos para encontrar ese valor? En 1 menos a, el 5% distribuido en los dos extremos es este, ¿no es cierto? Entonces, el 5% en el extremo derecho, ¿cuál será? Es esta que está acá. Porque tenemos el 10% distribuido en los dos extremos. A mí me interesa el extremo derecho nada más. Entonces el valor Z es 1,645. ¿Se entendió cómo usar esta tabla? ¿Y cómo encontramos el valor exacto de Z? Es este 1,645. Y el 1%, ¿cómo lo buscamos? El 1% de alfa, ¿cómo lo buscamos acá? ¿Qué opinan?
Si tengo un 1% en un extremo, voy a tener en los dos extremos un 2%. Veamos si tenemos ese valor en la tabla centrada. ¿Ah? ¿Qué opinan? Para tener un 1% en un extremo, no lo tenemos acá. ¿Ah? No lo tenemos. Tenemos el 5% y tenemos acá el 1% distribuido en los dos extremos. Acá tenemos 0,5 y 0,5. ¿Mm? Entonces, el valor para este valor de Z, a ver, acá, no nos pide al 1%, perdón, tenemos al 5% nada más. Bueno, por eso no lo encontramos, ¿ves? El Z entonces es 1,645 nada más, que era al 5%. Acá lo que tenemos que hacer es calcular el Z con la fórmula que ya conocemos, que es la raíz cuadrada de n-3 sobre 2 por el logaritmo neperiano de 1 más r por 1 menos ρ. Y acá, cuidado, porque no nos aparece este valor en la tabla de transformación de R en Z. Acá hay que multiplicar y bueno, acá está más complicada la cosa. O sea, sí o sí tenemos que hacer, yo les recomiendo, digamos, hacer el cálculo directamente con calculadora. ¿Ah? Porque esto, para buscar en la tabla sería más complicado, porque acá está involucrado el valor de ρ sub 0. ¿Y qué valor tenía ρ sub 0? ¿Se acuerdan? 0,7. 0,7, ¿por qué? Por hipótesis nula, estábamos comparando con un ρ igual a 0,7. ¿Ah? Entonces ρ sub 0 acá toma un valor. Entonces reemplazamos en la fórmula todos estos valores, 12 pares de datos, menos 3 sobre 2 por logaritmo neperiano de 1 más 0,86 esto es por 1 menos 0,7, y aquí aparece en la fórmula. ¿Se dan cuenta? Bueno, resolviendo obtenemos este valor de Z, 1,278. 1,278. Ese es el valor de Z calculado. Ese valor de Z, 1,27, ¿dónde cae? 1,27 estará por acá. Y esa es la zona de aceptación o de rechazo, de hipótesis nula. Aceptación. Bueno, entonces estamos aceptando hipótesis nula de que los datos provienen de una población con ρ igual a 0,7. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. Entonces, aceptamos la hipótesis nula de que ρ proviene de una población con ρ igual a 0,7. Eso sería el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y las tres pruebas con las que probamos significación de ese coeficiente de correlación. Construimos un intervalo de confianza y calculamos si el R que hemos calculado proviene o no de una población con un ρ dado. En este caso era 0,7. Esos son los usos que podemos tener de las pruebas que hemos visto. R, T y Z. Profe, Sí. cuando tenemos 2,345,
¿Qué cálculo se hace ahí? Porque después pasa a ser 0,8521. Bueno, acá dice el logaritmo neperiano de 2,345 es igual a 0,8521. Eso con calculadora. Ah, bien, bien, gracias. O sea, el 2,345 es el resultado de esta operación de 1 más 0,86 por 1 menos 0,7 dividido 1 menos 0,86 por 1 más 0,7. ¿Ah? Está claro, no te olvides del logaritmo neperiano que está ahí. ¿Ah? Claro, sí, eso no lo estaba haciendo, por eso no me daba. Bien. Bueno, acá les muestro lo que sería una salida de Infostat. ¿Ah? Que no sé si se las puedo mostrar directamente desde el Infostat como... Bueno, pero básicamente se construye este archivo, ¿no es cierto?, con las dos variables, que son las dos variables que nosotros habíamos tenido, el esfuerzo y el tiempo de maduración. Bueno, ahí Gonzalo mejor le muestra cómo van ingresando y podemos hacer eso, creo, acá con Infostat. ¿Querés que lo vea, Julio, algo? Acá, ya le calculo que me va a salir a mí. Acá tenemos, por ejemplo, el archivo, lo están viendo, ¿no? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, acá hemos cargado las dos variables, ¿no es cierto? El esfuerzo y el tiempo de maduración. Y le pedimos el análisis de correlación, coeficiente de correlación. Lo que teníamos acá, vamos a sacar las variables, ¿no es cierto? Acá hay que introducir estas variables, el esfuerzo, el tiempo de maduración, perdón. Ahí introducimos las variables, aceptamos y le pedimos acá el coeficiente de correlación de Pearson. Lo vamos a decir que nos muestre en forma de lista y aceptamos acá. Y ahí tenemos el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. En realidad acá lo que hace es como una pequeña, digamos, a partir de una matriz, estas serían las correlaciones entre el esfuerzo y el esfuerzo, que es una correlación perfecta, que no nos interesa. A nosotros nos interesa esto que está acá, el esfuerzo y el tiempo de maduración, que está ahí. O al revés, que sería el tiempo de maduración con esfuerzo y con el esfuerzo. Y ustedes ven que el valor es 0,86. Y acá tenemos un p-valor, que es 0,00003, que es bastante más chico que el 0,005. El 0,05 sería el 5%, el 0,01 al 1%. Entonces, este valor, p-valor, es mucho más chico que eso. Entonces, este R que se ha calculado es significativo. ¿Entiende? Eso es lo que nos da como salida el Infostat. Y hasta dónde podemos llegar. O sea, nos da la significación del coeficiente de correlación calculado. Bueno. Nos quedaría ver, siempre queda algo. Estamos bien con el tiempo. Bueno, esto es lo que les acabo de mostrar. Acá tenemos otro ejercicio y vamos a ver otro coeficiente de correlación que tiene las mismas características del coeficiente de correlación de Pearson en cuanto a las propiedades, digamos. O sea, el coeficiente, este es un coeficiente de correlación no paramétrico de Spearman.
el coeficiente de correlación no paramétrico no utiliza toda la información numérica de los datos, no utiliza la información numérica de estos datos que tenemos. Acá lo que se hace es ver la relación de orden que hay entre las dos variables y asigna, dada la magnitud numérica de la variable, le asigna un orden y después compara esos órdenes, esos rangos. Entonces, hay un método donde le asigna a cada uno de los datos un orden y, o sea, un rango, digamos, un rango de los datos. Y ese coeficiente de correlación, dice, se usa cuando desconocemos la distribución de las variables en estudio o sabemos que esas variables no se distribuyen como normal. Entonces usamos el coeficiente de correlación de Spearman entre las variables en estudio y que, digamos que no es exactamente lineal. Es una medida no paramétrica de la asociación entre las dos variables y está dada por esta fórmula. Ya vamos a ver cada uno de los términos de esta fórmula y vamos a ver cómo se trabaja para calcular este coeficiente de correlación por rango. Este valor de sub i al cuadrado es la diferencia entre los rangos que se le han asignado a las dos variables. La interpretación de este coeficiente no paramétrico es similar al coeficiente de Pearson. El valor también oscila entre -1 y +1. La asociación inversa perfecta y la asociación directa perfecta correspondería a -1 y a +1. Y el valor cero de este coeficiente de correlación también indica ausencia de asociación entre las variables. Y acá, la prueba de hipótesis ρ igual a 0, solamente se utiliza la tabla de valores críticos del coeficiente de correlación de Spearman. No podemos hacer otro tipo de prueba. Es la única prueba que se hace comparando con una tabla específica de este coeficiente. Ya vamos a ver cómo trabajamos con él, ¿no? Fíjense, acá tenemos la variable gasto, por un lado, es lo que tenemos acá. Perdón, acá hay un pequeño error. En realidad, las variables nuestras eran ingesta de maíz y el peso de la camada estábamos hablando de la ingesta de maíz y el peso de la camada de cerdita escogida aleatoriamente, ¿no? Esto está en gramos de maíz y el peso del cerdo. O sea que acá estamos con ingesta de maíz y el peso del cerdo, ¿no? Entonces, lo que se hace es asignar a cada uno de los valores, ¿no es cierto?, de menor a mayor en este caso, le asignamos el rango correspondiente. O sea, el valor 340, fíjense, el valor 340 tiene el rango 1. ¿Lo ven ahí? Es el valor más bajo de la variable gramos de maíz, 340. ¿Cuál es el valor que sigue a 340? A 340 le sigue 470, que le asignamos el rango 2. A 470 le sigue
¿qué valor? 530 gramos. Y le asignamos el valor 3 de rango. Luego sigue el valor 550 gramos y le asignamos el rango 4. Después sigue 570 gramos y le asignamos el rango 5. Y el rango número 6 le asignamos al mayor valor en gramos, que es 720. ¿Está? Entonces, estos datos, digamos, de peso de maíz en gramos, se transforman en estos rangos. Son valores no paramétricos. Acuérdense que esto es ingesta de maíz y esto es peso de las cerditas. ¿Cuál será el menor peso de cerditas acá? Bueno, es 3.700. Este es el menor. Entonces le asignamos el rango 1, como habíamos dicho. El rango 2 le asignamos al peso que sigue, que es 4.500. Le asignamos el rango 2. Y después sigue el rango, el valor en pesos, digamos, 4.800 y 4.800 acá. O sea, tenemos repetido el rango, tenemos repetido el valor. ¿Qué hacemos? Bueno, le asignamos a esos dos, le asignamos el rango 3 y el rango 4. Pero ¿a cuál le vamos a asignar el rango 3 y el rango 4? No sabemos. Entonces le asignamos el rango 3,5 a uno y 3,5 al otro. ¿Qué hemos hecho? Hemos sumado los dos rangos, 3 más 4, y hemos dividido en 2. 3 más 4, 7, dividido en 2, 3,5, y se le ha puesto 3,5 a esos dos que están repetidos. ¿Se entiende lo que hemos hecho? ¿Chicos? Sí, profesor. Sí, Sí, profe. Bien. ¿Qué rango sigue? Ya tenemos el rango 1, el 2, El el 5. 3 y el 4 ya están ocupados, porque es este 3,5 que está acá, entonces sigue el rango 5, que es este valor 4.900, sigue el rango 5. Y el rango 6 se le da al mayor valor, que es 6.200. ¿Estamos? Nosotros hemos asignado rango de menor a mayor. También se puede asignar rangos de mayor a menor, pero hay que tener el mismo criterio en las dos variables, ¿no? En la asignación de rango. Eso hay que tener siempre ese cuidado. Si hemos seguido la regla de menor a mayor acá, en la otra variable tenemos que seguir la misma regla. Bueno, la asignación de rangos queda de esta manera. Entonces construimos dos columnas que corresponden a la diferencia entre esos rangos. 2 menos 5 es menos 3. 3 menos 2 es 1. 5 menos 3,5 es 1,5. 1 menos 1 es 0. 6 menos 6 es 0. Y 4 menos 3,5 es 0,5. ¿Lo ven? Ahí tenemos la columna de las diferencias. Ahora, cada uno de estos valores los elevamos al cuadrado y tenemos esta columna de diferencias al cuadrado, que es esto que está acá: 9, 1, 2,25, 0, 0 y 0,25. ¿Se entiende, chicos? Y obtenemos aquí abajo esta sumatoria, que es la de la fórmula, la sumatoria de las diferencias al cuadrado, que es de 12,5 que está acá. Y ese es el valor que vamos a poner en nuestra fórmula. La fórmula del coeficiente de correlación de Spearman, correlación por rango, es igual a 1 menos 6. Este 6 es de la fórmula, siempre está este 6. ¿Ah? No son los 6 pares de datos,
siempre está en la fórmula este 6. ¿Ah? El 6 de los pares de datos es este que está acá, el n que tenemos aquí abajo. ¿Ah? Entonces, este 6 es de la fórmula por la sumatoria de las diferencias al cuadrado, que es 12,5, dividido en el número de par de datos, que son 6, por el número de pares de datos elevados al cuadrado, que es 36, menos 1. Esto nos da 1 menos 0,357. El valor encontrado de RS es igual a 0,643. Ese es el valor de correlación por rango de estilo. Lo diferenciamos con el de Pearson porque a este le ponemos RS, ¿no? Y bueno, como todo coeficiente de correlación, hay que probar la significación. Es lo único que podemos hacer con este coeficiente de correlación por rango. Y planteamos la hipótesis de que ρ es igual a 0 y de que ρ es distinto de 0. Fijamos un nivel de significación, en este caso el 5%, y determinamos los valores críticos de rechazo, usando la tabla RS de Spearman. Usamos esa tabla. Esa tabla, bueno, acá está, hay un extracto, la buscamos a la tabla, yo la tenía acá, no la tengo. Ah. No la tengo acá. Está aquí. Esta era la tabla de los coeficientes de correlación de Pearson, y tenemos otra tabla que es la de Spearman. ¿Ah? Es esta que está acá. Acá tenemos para prueba al 5%, un alfa del 5%, y tenemos para un alfa del 1%. ¿Ah? Esta se busca directamente con el número de pares de datos, no se busca con los grados de libertad. Acá vamos directamente con los valores, con el número de pares de datos. ¿Cuántos datos teníamos? 6. ¿Ah? Entonces vamos acá. Y vemos que al 5% el valor teórico de Spearman es 0,886. Que es lo que les estaba mostrando que se había encontrado acá en la tabla. ¿Ven? 0,886. Es este valor que está acá. Bueno, ese valor de tabla se compara con el valor calculado y vemos que el valor calculado es menor que el valor RS crítico. Entonces, aceptamos hipótesis nula de que ρ es igual a 0. Los datos provienen de una población con ρ igual a 0. Entonces, ese RS encontrado es no significativo. ¿Se dan cuenta? No significativo. Bueno, hasta aquí llegamos. Nos queda ver la salida de esto, digamos, que hemos hecho el R de Spearman en el Infostat. Y la veamos directamente acá en el Infostat. Ahí lo tenemos, a los datos cargados. Buscamos en la regresión, en análisis de correlación, bueno, estas dos variables estarían afuera, las tenemos que ingresar a las variables. La ingesta de maíz
y el peso de los cerdos. Y acá, en lugar de pedir el coeficiente de correlación de Pearson, pedimos el coeficiente de correlación de Spearman. Y nos da el valor, ahí está la relación entre las dos variables, el valor es 0,64, y fíjense, el p-valor es 0,17. Es un 17% el p-valor. Y nosotros queremos que tiene que superar al 5 y al 1%. Entonces, este valor 0,64 es no significativo. ¿Entendió? ¿Lo ven, chicos? Sí, profe. Bueno. Con esto, creo que serían expertos en correlación. ¿Ah? ¿Les parece? Eso está por verse, profe. No, yo creo que sí. Y aparte, como esta es la última clase, ya podríamos decir de que son expertos en estadística. ¿Ah? ¿Qué opinan? Eso lo vamos a evaluar en el parcial, entonces. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno, Ahí se verá. pero antes de las bromas incluso, disculpen, pero preguntas, chicos. ¿Han entendido todo lo que hemos visto hoy? ¿Está todo claro? ¿Ah? Y de aquí hasta el martes que viene hay que estudiar. Y el jueves vamos a tener una clase de consulta. Así que yo diría que preparen ahí una artillería de consultas para preguntarnos el día jueves. ¿Ah? ¿Les parece? Si no hay más preguntas, cerraríamos acá la clase. No sé si hay algo más, chicos. Gonzalo, Kiki. No, todo bien. ¿Todo bien, Julio? Bueno, los chicos quedaron medio choqueados, me parece, pero bueno. Dentro de una semana pueden estar aprobando una materia, así que tienen que estudiar mucho.